La gestión del talento humano y los derechos de los trabajadores es algo que ahora nos parece completamente normal, pero hace 50 años no teníamos ni la mitad de los derechos que ahora tenemos. Y es que la mayoría de nosotros en algún momento del día tenemos alguna relación con la persona que se encarga de la gestión del talento humano, área de recursos humanos o como les llaman en la empresa, pero nunca nos preguntamos qué tuvo que pasar para que en estos momentos haya una persona en la empresa que se preocupe por nuestro bienestar y por el cumplimiento de nuestros derechos. Y la verdad que para que esto suceda, para que haya una persona que se preocupe por nosotros en la empresa, ha tenido que pasar todo un berenjenal de eventos históricos para que hoy tengamos lo que llamamos derechos laborales. El primer evento histórico para que hoy tengamos derechos laborales y haya una persona que se encargue de la gestión del talento humano lo encontramos en la antigua Babilonia por allá en el año 1800, 1700 algo antes de Cristo, pues el rey Hammurabi II creó el famosísimo Código de Hammurabi, en el cual hay 282 leyes, entre una de las cuales está la definición del salario mínimo. Y esto es importantísimo porque es el primer registro escrito de toda la historia en el que se deja definido cuánto es lo mínimo que se le debe pagar a las personas por su trabajo. Y es que muy seguramente en Babilonia no faltaba el mequetrefe que pagaba una miseria por dejar todo tu aliento en el campo de maíz, entonces el rey encontró una solución a esta problemática dejando una definición del salario mínimo. No sé en cuánto estaba en esa época, lo cierto es que por lo menos lo definieron. Ahora bien, en ese mismo lugar, pero no en el año 1700, es que no me acuerdo la fecha, pero en el año 600 antes de Cristo, en ese mismo lugar en Babilonia, un rey que se llamaba Nabucodonosor II, él creó algo que es un sistema de incentivos con el cual consideraba que de esta manera podía aumentar la producción. Él pensaba que si le daba incentivos a la gente por su trabajo, pues así mismo iba a aumentar la producción en todo su imperio. Y pues muy seguramente esto funcionó, porque el rey comprendió que obviamente cuanto más motivada está la gente para trabajar, pues mayor es la producción. Obviamente no lo hizo por el bienestar de los trabajadores, él lo hizo por aumentar la producción en el reino y obviamente ser más rico. Pero pues es un precedente muy importante. Por otro lado, algo que no fue un evento histórico en sí, sino más bien una época de la historia, pues es la Edad Media, específicamente pues el tiempo durante el cual imperó un sistema muy importante que es el feudalismo, que es precisamente del que voy a hablar en este momento. Básicamente el feudalismo consistía en que como en esa época estaban en guerra en todo momento por todo, entonces el rey se sentía más o menos incapaz de defender todo su territorio y lo que hacía era que a sus condes, duques y marqueses más fieles les entregaba parte de su territorio con el compromiso de que pues obviamente ellos gestionaran ese lugar, hicieran lo que quisieran en ese lugar específico, pero que en caso de que el rey los llegase a necesitar por alguna guerra o por alguna situación, pues ellos acudieran a él y le jurasen lealtad y permanente obediencia. Pero digamos que más o menos ellos, los condes, duques o marqueses que fueron dueños de ese terreno, eran más o menos como los reyes de ese pedazo de tierra. Pero pues por el tema de las guerras no tenían la capacidad de gestionar todo ellos solos. Entonces lo que hacían era las personas con más poder les pedían apoyo militar y pues a cambio de fidelidad y protección. Y a los campesinos más pobres les dejaban trabajar la tierra, pero a cambio les pedían parte de la cosecha, parte de la producción. Una parte importante, de hecho es la parte más grande, se la quedaban ellos, los señores feudales, y los campesinos se quedaban con la parte más poca. Pero, pues esto implica que ellos tenían derecho a un pago en especie, pero pago, pequeño, pero pago, y adicionalmente tenían garantizada la protección, que obviamente no lo podemos comparar con la seguridad social, pero es algo muy importante, porque no solamente les garantizan la posibilidad de poder trabajar, sino también de recibir un pago, justo o no, pero pago, y adicionalmente protección por vivir allí. Muy seguramente los señores feudales se pudieron esforzar un poquito más, pero pues bueno, en esa época la gente no estaba como con muchas ganas de hacer protestas, porque bastante tenían con llegar a los 16, que eso era todo un hito, porque bueno, en esa época casi todos sus hermanos morían o en pleno nacimiento o si a muchos llegaban a los 12. Entonces si tú estabas vivo a los 16, 18 años, muy seguramente no te ibas a arriesgar a hacer una protesta para que te mataran. Entonces con lo que tenemos estamos bien. Un poquito más aquí, en el siglo XVIII, sucedió algo con lo cual la liaron parda en esa época, pero que nos ha sido de mucha utilidad para configurar la realidad tal cual como la conocemos hoy día. Pues que Luis XVI, después de tener al reino en la quiebra y de tener a toda la sociedad francesa aguantando hambre porque no había ni siquiera maíz, mucho menos pan, se le ha dado por negociar con la sociedad francesa. Pero ya era demasiado tarde porque ya se había gestado una revolución que terminó por acabando con la monarquía francesa, literalmente. Pero gracias a toda esta revolución se logró algo que se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con hombre se hace referencia no solamente a los hombres, sino pues a la humanidad en general.
Y el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice que todos los hombres y mujeres nacemos libres y nos mantenemos libres por toda nuestra vida, lo cual sentó los precedentes para que más adelante muchos países iniciaran con la abolición de la esclavitud, lo cual en este momento pues digamos que no es completamente una abolición, pero pues digamos que se han hecho muchos avances y la esclavitud ya no es algo común, mucho menos legal como hace 2 siglos. Ahora bien, en el mismo siglo, en el siglo XVIII, pero un poquito más al norte de Europa, en Inglaterra, bueno, también en Francia un poquito, pero sobre todo en Inglaterra, empezó algo que se conoce como la Revolución Industrial. Que dejar de citarlo cuando se está hablando de eventos históricos de administración, de economía, de contabilidad, bueno, de toda esta movida, pues es una ofensa. Porque gracias a la Revolución Francesa nacen muchas profesiones relacionadas con las áreas económicas y administrativas y adicionalmente configuraron o permitieron, dieron lugar al nacimiento de las primeras empresas. Lo que pasaba era que si antes tú hacías velas, pues las hacías con lo que tuvieras en tu casa y ya está. Pero cuando la población empezó a aumentar, ya tu taller en tu casa no era suficiente y se necesitaba una producción mucho más rápida. Y como por esta época Inglaterra ya estaba más o menos en una relativa calma y ya no había tanta guerra ni tanta plaga por todos lados, entonces se logró perfeccionar la máquina de vapor y pues digamos que esto sirvió para que se fueran perfeccionando y creando nuevas máquinas que contribuyeron a que toda la producción fuese mucho más rápida. De esta manera deja de tener relevancia casi que cualquier taller de pueblo y todo el mundo se empieza a ir a la ciudad donde están las grandes fábricas de producción. Y este evento es relevante no porque haya configurado la creación de un nuevo derecho, porque por el contrario lo que se logró es que se entendiera al hombre como una extensión de la máquina, sino que se gestó la aparición de una nueva organización social llamada empresa, que pues contribuyó a que más adelante pues existiesen personas trabajando en esas empresas y una persona preocupada por el bienestar de esas otras personas que están trabajando en esa empresa. Pero como acabo de decir, pese a que contribuyó a la creación de las nuevas empresas, pues contribuyó también a que estas empresas obligaran a sus empleados a tener jornadas laborales de incluso 18 horas al día, lo cual pues es inhumano, porque tener uno únicamente 6 horas para el descanso, pues que de hecho no eran 6 horas, porque muy seguramente tenía que haber un desplazamiento del trabajo a tu casa y pues esto te resta horas, entonces cuando mucho tenías 4 o 3 horas para descansar. Y pese a que muchos gobiernos se esforzaron por legislar de forma que hubiese una regulación para una jornada laboral de máximo 8 horas diarias, pues casi ninguna empresa respetaba esto. Entonces, el 1 de mayo de 1886, un poco más de 200.000 trabajadores salieron a las calles de todo Estados Unidos, especialmente en Chicago, pues a protestar para que se respetase la jornada laboral de las 8 horas. Esto, como de costumbre, pues motivó a la policía a salir a reprimir a cuanta protesta estuviese en las calles y esto dejó un saldo pues bastante alto de muertos y heridos. Y pese a lo lamentable de la situación, pues esto sirvió de precedente para que hoy día gocemos de una jornada laboral de máximo 8 horas y pues que obviamente si alguien quiere trabajar un poquito de más, pues esas horas van a ser remuneradas no con su sueldo de siempre, sino con un sueldo, por decirlo así, adicional. Igualmente en Estados Unidos, pero ya en el siglo XX, o sea, hace nada, gracias a los descubrimientos de Marie Curie y su esposo del radio y del polonio, elementos altamente radioactivos, se creó una moda muy particular, y es que muchas empresas que creaban tacitas, relojes, cosas en general para la casa y para uso personal, empezaron a pintarlas con radio, porque como sabemos el radio produce un destello verdoso muy bonito, pero pues estar expuesto al radio es peligroso. El radio, a ver, para los que no lo sepan, el radio es un elemento muy peligroso, es un elemento que mata, es un elemento que genera cáncer únicamente por estar expuestos a él, por estar cerca al radio. Pues en una fábrica de los Estados Unidos se les ocurrió la maravillosa idea de contratar a unas muchachas con un sueldo excelente para que se encargaran de coger relojes, creo que tacillas, bueno, algunos elementos y pintarles los detalles con radio, pero les aconsejaban que mojaran los pinceles con su boca, con sus labios. Vamos a ver. El radio es peligroso cuando está cerca de él. Imagina comerlo. Pues ya sabemos qué le pudo pasar a estas chicas. Pues murieron terriblemente y luego de que todas hayan muerto y de interminables litigios contra la fábrica, pues esto sentó los precedentes para que hoy exista lo que conocemos como la seguridad industrial, higiene industrial, seguridad y salud en el trabajo, como lo llaman en los determinados países.
Igualmente, a inicios del siglo XX, los famosísimos y citadísimos y queridísimos Fayol y Taylor crean la Escuela de Administración Científica y la Escuela de Administración Clásica, que fueron las primeras escuelas como tal donde se empieza a gestar la administración como una ciencia y bueno, empieza a tener un avance. Y digamos que no es como tal un evento histórico con el cual se contribuye directamente a la creación de un área de gestión de recursos humanos o gestión de talento humano, ni se creen derechos laborales, igual que como decía con la revolución industrial, pero sentó el precedente para que hubiesen pensadores que se preocuparan por revisar cuáles eran las posibilidades para mejorar la gestión de las organizaciones y que más adelante llegó a que pues unas personas sentaran los precedentes para hablar de una administración humanista. Y de hecho esto nos conduce al último evento histórico, que de hecho es muy importante, y es el experimento realizado por Elton Mayo en la fábrica Horton Works. Esta fábrica quedaba a los afueras de la ciudad de Chicago y pues el profesor lo que hizo fue realizar un experimento que era realmente muy básico. Consistía en que mejoraban o desmejoraban las condiciones del entorno laboral y revisaban o comparaban más bien la producción en los diferentes momentos del experimento. Técnicamente lo que hacían era que aumentaban o disminuían la iluminación del lugar de trabajo. Entonces, obviamente se percataron de que cuando mayor era la iluminación, pues mayor era la producción, y cuando disminuía la iluminación, pues asimismo disminuía la producción. Y pues gracias a esto se empezó a hablar de entorno de trabajo, de ambiente laboral y todos estos temas que ahora son muy comunes en nuestra cotidianidad, pero que rara vez nos sentamos a pensar todo lo que tuvo que pasar para que hoy día haya una persona que se preocupe por nuestro bienestar, que obviamente no todas las personas lo hacen de la forma adecuada, porque una persona que se encarga de la gestión del talento humano debe ser una persona completamente neutral en lo que hace, que no se entrega completamente a la voluntad de los trabajadores, pero tampoco es sumisa a la voluntad del empleador. De cualquier manera, como vimos, tuvieron que pasar muchos eventos históricos para que pues, hoy día conozcamos la gestión del talento humano, que tiene muchos elementos que obviamente cada uno tuvo su particularidad en la historia, pero creo que esa es historia de otros videos. Muchas gracias por llegar al final de este video, espero les sirva, espero les motive a que investiguen un poquito más sobre lo que les he estado hablando el día de hoy. Muchas gracias por ver, chao.